Bienvenida, psicóloga Daniela Sierra. Es un placer para mí poder presentarte, poder estar aquí en esta jornada informativa de esta iniciativa por ellas y para ellas. Sé que será de mucha importancia, no solo para las personas que nos ven, sino porque ese video va a quedar guardado y podemos compartirlo, ya que vivimos en una sociedad donde ese tema es de mucha importancia. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Katherine. Es un placer para mí poder estar aquí hoy con vos, compartiendo y con todos los que nos miran, con los que nos están viendo hoy y se están pudiendo conectar. De verdad es un placer poder conversar, como decías al inicio, este tema de muy importante interés y creo que hoy va a ser una noche espectacular y esperamos que muchos también puedan aprender, así como nosotras. Así que para mí es un placer. De verdad, muchas gracias por el espacio. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia doméstica. Bien, quiero enseñarles la legislación sobre la mujer, que es este compendio que yo tengo aquí. Existe una ley contra la violencia doméstica que ya nos define qué es la violencia doméstica y establece que violencia doméstica es el patrón, todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que manifieste el uso de la violencia. Pero a veces tenemos el concepto, Daniela, de que la violencia solo es golpe, solo es física, y no. Ya la ley también define, sabemos que en materia psicológica también, pero en este caso en materia legal, la ley sobre la ley contra la violencia doméstica establece 4 tipos de violencia doméstica: física, psicológica, psicológica, que ahí mismo abarca emocional, ¿verdad? Que más adelante vos vas a estar compartiendo con nosotros, patrimonial o económica y sexual. Esos son los 4 tipos de violencia doméstica que abarca esta ley. Definir violencia doméstica desde el punto de vista o desde la perspectiva psicológica. Entonces, te den el uso de la palabra la psicóloga Daniela Sierra. Decía, pues, Catherine, que la violencia doméstica también se puede ir en diferentes tipos. La psicológica, la sexual, la verbal y la física, ¿no? Entonces, podemos definir que la violencia doméstica es cuando hay cualquier tipo de este tipo de daño en lo que es a la víctima y en lo que concierne todo alrededor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar ese tipo de violencia a la víctima o la persona en sí la que está ejerciendo, ¿no? Entonces, nosotros, primero que nada, pues debemos identificar cierto comportamiento en el agresor. ¿Cuáles son esos principales signos o señales que nos está dando a entender el agresor, ¿no? Nosotros, pues, ¿qué podemos entender? ¿Qué es el comportamiento o los signos que está dando el agresor? Número uno, siempre tenemos, primero que nada, debemos entender que no hay ningún perfil específico, ¿no? Para poder identificar el agresor en sí. Muchas veces, pues, el agresor, número uno, pues podemos identificar su imagen pública. Generalmente, el 80% de los agresores cuidan bastante su imagen pública. ¿Por qué? Porque ellos suelen ser aparentemente con una imagen limpia. Ahora, el agresor solamente concierne o ejerce la violencia o la agresividad a la víctima dentro del hogar. Generalmente, para que un hombre violento se identifique así a la primera vista es bien raro. Generalmente siempre anda mostrando una imagen totalmente limpia. Ahora, tenemos otro segundo punto, la baja autoestima. ¿Por qué la baja autoestima? Ahora, nosotros podemos identificar el por qué está ejerciendo ese tipo de violencia, ese tipo de agresividad contra la víctima. Porque esa persona ya está al tanto de que puede ser abandonado por su víctima, por la pareja, y en sí el crearse esa frustración, esa agresividad, pues está provocando en él, en el agresor, lo que es una baja autoestima, ¿no? Eso es muy importante identificar. Otro punto muy importante sería la eliminación de procesos emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, generalmente en los hombres
es muy importante identificar en qué momento los hombres no quieren llegar a sentirse vulnerables. Y es por ello que van eliminando todos esos procesos emocionales porque no quieren verse vulnerables ante la sociedad, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos ejercen ese tipo de violencia, el control y todo lo demás. Ahora, otro punto muy importante, celos patológicos. ¿Cómo identificar que mi pareja está ejerciendo los celos patológicos conmigo? Muy bien, como te decía al inicio, la baja autoestima tiene que ver mucho en este rol lo que es el agresor. ¿Por qué? Porque en los celos patológicos también podemos identificar que la persona tiende, el agresor principalmente tiende a tener ese miedo incontrolable de poder ser abandonado por su pareja. Es por ello que poco a poco lo va aislando de su círculo social, de sus amistades e incluso hasta de su familia, hasta que la víctima pueda crear una dependencia hacia su agresor. Muy bien. Ahí es también cuando el agresor se va adueñando de todo, ya sea de sus redes sociales, de todo aspecto de la vida de la víctima. Muy bien. Otro punto importante que sería la capacidad de manipulación, ¿no? Pues ahí tiene que ver mucho con los celos patológicos también. ¿Por qué? Porque indirectamente o directamente el agresor puede manipular de cierta forma a su víctima, ya sea emocionalmente, económicamente, cualquier tipo que el agresor pueda utilizar, tiende a manipular de manera fácil hacia su víctima. Luego entendemos que está el egocentrismo del agresor. ¿Por qué el egocentrismo? Bien, esto también se puede relacionar junto a la imagen pública, porque el agresor generalmente nunca, como te decía al inicio, nunca se va a mostrar ante la sociedad como una figura vulnerable. Siempre va a querer ser el mejor en todo, va a querer tratar de llamar la atención y que generalmente él es el quien tiene el control en la relación. Muy bien. Ahí es donde nosotros también detectamos que el agresor tiende a tener un bajo nivel de asertividad. ¿A qué me refiero con eso? Que él tiene la ausencia de la capacidad para poder tomar las decisiones adecuadas en el momento cuando haya frustración, enojo y toda esa explosión de sentimientos negativos que él ha podido reprimir en ese cierto momento. Luego, tenemos el último punto sería la inestabilidad emocional e impulsividad. ¿Qué pasa? De la nada nosotros miramos que nuestra pareja está todo afectuoso, todo amoroso y luego pues mostramos que de la noche a la mañana o de repente de un minuto esa persona puede cambiar ya del rechazo al desprecio, ¿no? Entonces nosotros también podemos involucrar lo que es la impulsividad, que como te decía, no hay un manejo adecuado de todas esas emociones y de cómo poder controlarlas de modo que su víctima tiende a sentirse culpable en todo ese comportamiento que te mencionaba anteriormente. También tenemos que reconocer y recordar que generalmente no existe ningún tipo específico de la persona que juega un papel muy importante, que es el agresor, ¿no? Generalmente son perfiles muy variados, pero como te decía, siempre tiene que haber una imagen pública que él tiende a cuidar bastante, una baja autoestima, una eliminación de procesos emocionales, o sea, no quiere mostrarse vulnerable, débil ante las demás personas, tiene una capacidad de manipulación, en todo momento anda manipulando a su pareja, hay celos patológicos y hay un bajo nivel de asertividad que va relacionado junto a la asertividad, perdón, junto a la inestabilidad emocional y la impulsividad, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas señales, todos estos signos que la persona en la que se está mostrando la relación o la persona que está jugando este papel del agresor, es muy importante poder identificar todos estos puntos que estamos tocando.
Sí, porque si Así bien es que cierto, el agresor no solo podemos decir que es el hombre, sino también en algún dado caso puede ser una mujer. Pero es importante identificar estos aspectos de los que vos nos hablabas